Pensemos por un momento en la Praga de principios del siglo XX, una ciudad cubierta de niebla, llena de callejones oscuros y, sobre todo, una burocracia que asfixiaba a cualquiera. Vamos a arrancar de lleno con este análisis, una especie de recorrido documental, donde nos adentraremos en una de las mentes más brillantes, sí, pero también más atormentadas de toda la literatura. Y ojo, no vamos a repasar una típica biografía, vamos a explorar el mapa real de un ser humano que vivía atrapado en el laberinto de su propia cabeza. Bueno, vamos a meternos de lleno en esto. Resulta que, para el mundo exterior, la vida de Franz Kafka era, digamos, perfecta. Era un doctor en derecho impecable, el típico empleado estrella que cualquier compañía de seguros se pelearía por tener. Pero, claro, esa era solo la máscara de día, porque al caer la noche, cuando el ruido de la ciudad se apagaba, ese traje pulcro de oficinista desaparecía por completo. Y ahí, en la soledad de su cuarto, emergía otra realidad. La de un hombre devorado literalmente por la culpa y aplastado por sus propios pensamientos. Para entender de dónde venía todo este tormento, tenemos que ir a la raíz del problema. Acto número 1. La sombra del padre. Y es que, es imposible entender la mente de Kafka sin chocar de frente con esta figura enorme y francamente aterradora que dominó toda su vida, su papá. Había un contraste brutal en el núcleo de esa familia. Por un lado tenemos a Hermann Kafka, un comerciante que se hizo desde abajo, un tipo inmenso físicamente, súper ruidoso y con una personalidad dominante a más no poder. Y por el otro lado estaba Franz, alguien extremadamente frágil, ultra sensible, que casi se veía a sí mismo como un parásito. Hermann crió a su hijo bajo un desprecio psicológico terrible, y esta incompatibilidad tanto física como emocional no fue solo un choque de personalidades, para nada. Fue el terreno exacto donde germinaron una ansiedad generalizada y una depresión profunda que no lo soltarían jamás. Para entender la magnitud de esta herida, solo hace falta leer este fragmento de su famosa carta al padre, que escribió allá por 1919. Dice así: «Mi escritura trataba de ti. En ella no hacía más que lamentar lo que no podía lamentar en tu pecho». Es una frase totalmente devastadora. Aísla de forma casi quirúrgica el trauma central que dio vida a toda su literatura. Es decir, para Kafka, su padre no era solo un hombre difícil de tratar, era como una deidad castigadora de la que sentía que nunca iba a poder escapar. Pasamos al acto 2. Burocracia e insomnio. Y bueno, toda esta opresión constante que vivía en casa se trasladó directamente a su día a día. Básicamente, su vida se dividía en dos frentes de batalla: la oficina y su dormitorio. Durante el día, de 8 de la mañana a 2 de la tarde, la burocracia tomaba el control absoluto. Él era súper eficiente en lo que llamaba su trabajo para ganarse el pan. Cumplía con todo, era impecable. Pero por dentro, la historia era otra. En sus diarios, ni de broma describe esto como una simple responsabilidad. Literalmente lo llama el matadero. Sentía, hora tras hora, que esa maquinaria burocrática le estaba triturando el espíritu. Pero al caer la noche, ahí arrancaba la verdadera guerra. Cerca de las 10:30, después de trabajar y cenar, su cuerpo estaba muerto de cansancio, pero su cerebro, su mente, simplemente se negaba a apagarse. Empezaba el bloqueo. Luego, tipo 2 de la madrugada, entraba en un estado de hiperexcitación, un trance creativo súper doloroso que él mismo definía como un parto sangriento. Todo esto bajo un dolor de cabeza que no se le quitaba con nada. Y para las 5 de la mañana, el insomnio crónico le provocaba alucinaciones. Confesaba que ya no sabía si estaba despierto o soñando, sintiendo una desconexión total de su propio ser. Lo más paradójico de todo esto es que esta agonía sin dormir era su peor tortura y al mismo tiempo su mayor combustible creativo. Acto 3. Crisis y metamorfosis. Toda esta fragilidad mental chocaría de frente con el mundo exterior en 1912, marcando un antes y un después definitivo. Y esto ilustra de manera brillante la tragedia que fue su vida personal. Resulta que conoce a Felice Bauer, y ahí se desatan 5 años de lo que solo podemos llamar un tormento romántico. Pensemos en el nivel de angustia. Se comprometieron 2 veces, y las 2 veces fue él quien rompió el compromiso. Y el motivo de fondo es fascinante. Para Kafka, casarse era caer en la normalidad burguesa, y le aterraba por completo que esa normalidad significara la muerte absoluta de su literatura. Esta parálisis emocional, este no poder ir ni para atrás ni para adelante, le provocó uno de los colapsos depresivos más fuertes de su vida. Y justo ahí, en el fondo de ese abismo emocional, es cuando nace su obra más icónica. Hay algo increíble que señalan los expertos sobre esto. Cuando leemos La Metamorfosis, esa historia donde Gregor Samsa amanece convertido en un insecto, no estamos viendo solo una metáfora o una crítica a la sociedad. No, estamos leyendo el registro médico, clínico, de la mente de Franz Kafka. Es que él se sentía exactamente así,
como un monstruo, alguien incapaz de llevar una vida normal, que decepcionaba a su familia, que no podía ni levantarse a trabajar y que sentía que merecía estar aislado para siempre. Obviamente, con un estado mental tan al límite, era solo cuestión de tiempo para que la barrera física también colapsara. Llegamos al acto 4. Culpa hecha enfermedad. Para agosto de 1917, esa incesante tortura psicológica de la que venimos hablando por fin rompió la resistencia de su cuerpo. Y este año lo cambia absolutamente todo. 1917 es el año en que Kafka empieza a toser sangre. El diagnóstico médico fue rápido, definitivo y para esa época fatal: tuberculosis. Entonces, el punto crucial aquí es cómo reaccionó ante esta sentencia de muerte. Cualquier otra persona se habría derrumbado en la desesperación absoluta. Pero Kafka sintió un profundo, casi abrumador alivio. Sí, alivio. En sus diarios cuenta que no veía la tuberculosis como una simple bacteria en los pulmones, sino como el resultado físico de toda su enorme culpa. Estaba convencidísimo de que su mente estaba tan saturada de angustia que su cuerpo simplemente dijo «basta» y decidió destruirse para complacerla. Para él, esta enfermedad terminal era la salida perfecta. Era, por fin, la excusa libre de culpa para mandar al diablo ese trabajo de oficina que tanto odiaba y renunciar para siempre a las presiones del matrimonio. Y así entramos a la recta final de este recorrido. Acto 5. El legado del fuego. Sus últimos años fueron básicamente una gira muy sombría por distintos sanatorios, aunque, hay que decirlo, al final encontró un ratito de paz y luz junto a Dora Diamant. Pero la enfermedad no perdona, y el 3 de junio de 1924, con apenas 40 años y la garganta tan destruida que ni siquiera podía hablar o tragar, Kafka falleció. Sin embargo, el verdadero drama pasó en su lecho de muerte. Consumido por ese mismo odio hacia sí mismo que arrastró toda su vida, le rogó desesperadamente a su mejor amigo, Max Brod, un último deseo: que quemara y redujera a cenizas todos sus manuscritos inéditos. Obras monumentales como El Proceso, El Castillo y América estaban directamente sentenciadas al fuego. Pero, afortunadamente para toda la humanidad, Brod traicionó esa promesa. Y al desobedecer, salvó lo que terminaría siendo el espejo más lúcido de los horrores del siglo XX. O sea, lo que Kafka consideraba simple basura producto de su fracaso y su locura, el mundo lo terminó bautizando formalmente con su propio nombre. Hablamos de lo kafkiano. Esa sensación tan agobiante de estar en un mundo totalmente absurdo, de ser juzgados todo el tiempo por tribunales invisibles, donde las reglas cambian sin avisar y donde parece que irremediablemente siempre tenemos la culpa. Y para ir cerrando este análisis, nos queda una reflexión bastante fuerte flotando en el aire. Si Brod hubiera sido, digamos, el amigo perfecto y leal, hoy no conoceríamos a uno de los pilares absolutos de la literatura moderna. Así que la pregunta es súper provocadora. ¿Justifica la supervivencia de un genio sin precedentes la traición a la última voluntad de un hombre que está muriendo en su lecho de dolor? Es un dilema moral increíble que nos invita a seguir explorando el impacto tremendo que tiene el arte sobre la vida. Ha sido un verdadero lujo compartir este recorrido a través de la brillante y a la vez dolorosamente de Franz Kafka. Nos vemos en el próximo análisis.